With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. ¿Qué pasa? ¿Estos tíos de la trompeta cobran por horas o qué? Hola, hola. Este podcast lleva por título Cave Canem, una locución latina que significa cuidado con el perro. Y la gracia estriba en que lo acuñaron ya los romanos para proteger sus casas. Es exactamente lo mismo que hacen algunos ciudadanos y ciudadanas coetáneos nuestros. Es decir, pasan los años y los siglos y seguimos teniendo miedo del perro guardián, que no es lo mismo que el perro del hortelano, que parece de más buen rollito. Cave Canem va a ser un tiempo de audio dedicado a la antigua Roma, con rigor, pero también con diversión. La historia no tiene por qué ser aburrida y esperemos hacerte sonreír más de una vez. Soy Charlie Diego, periodista y escritor, presento y dirijo Cave Canem y espero que no me muerda el perro. El podcast de Roma, prepara un imperio, con Charlie Diego, Cave Canem. El podcast de Roma, prepara un imperio, con Charlie Diego, Cave Canem, Cave Canem, Cave Canem. Soldados de Roma, soy vuestro nuevo líder, Petronio Lerele. Nuestro gran emperador, el buen Calígula, me ha nombrado centurión de esta guarnición. Así que desde este momento soy vuestro dios. Centurión. Quiero que mis hazañas se recuerden en toda Roma y que esté en boca de todo el mundo y que todo el mundo recuerde mis aplausos y mis cosas y todo el mundo esté al tanto de todas mis victorias y que esté en boca de todo el mundo. Señor, ¿qué quieres tú? Tony Conejo, poca broma, es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona. Colaborador habitual de Cave Canem, cada semana nos acercará las curiosidades del mundo romano. Poca broma, el profesor Tony Conejo y Roma. Cuando nos hablan sobre emperadores romanos, rápidamente nos vienen a la cabeza nombres como el de Tiberio, Calígula, Nerón, Adriano, Marco Aurelio, Augusto. De todos ellos sabemos alguna cosa, nos han explicado alguna vivencia, o conocemos algún monumento, o incluso alguna mentira, como la de que Calígula nombró cónsul a su caballo, o la de que Nerón fue el responsable del incendio de Roma. Pero hay otros nombres, pasan más desapercibidos, a pesar de que también no son conocidos. Ese es el caso de Caracalla. ¿Qué sabemos de Caracalla? Cuando oímos su nombre, seguramente nos viene en mente las célebres termas que hay en Roma. Pero ¿qué hay más de su vida? De hecho, ni tan solo se llamaba así. Su nombre era Lucius Basanus, aunque luego su padre, por querer recordar la memoria de Marco Aurelio, solía llamarlo, precisamente, Marco Aurelio Antoninus Severus. De hecho, no hay absolutamente ningún monumento romano, ningún escrito oficial en el que aparezca referido con el nombre de Caracalla. De hecho, debía ser un nombre que a él ni tan solo le gustaba, casi una especie de insulto o de comentario irónico que la gente le hacía hacia él y que utilizaba ese término porque solía llevar como pieza de ropa una especie de sudadera que le cubría la cabeza con una capucha. Este tipo de ropa era conocida con el nombre de caracat y de ahí que derivara hacia Caracalla. Muy típica, por cierto, caracat de la zona de las Galias. No hay que olvidar que Caracalla era de origen galo, era originario de la ciudad de Lyon. Pero es que, al margen de este tipo de cuestiones, quizá hay un detalle que querríamos
tener muy en cuenta en relación a la figura de Caracalla, porque él hizo mucho a propósito de nuestras propias señas de identidad. En el año 212, en un momento en el que el Imperio Romano estaba sumido en una cierta crisis económica, ante la necesidad de aumentar su capacidad de generar riqueza, Caracalla tuvo dos medidas muy interesantes. La primera, devaluar la moneda, es decir, reducir la cantidad de oro que había en la moneda de curso legal. De esta forma, con mayor cantidad de moneda, pero con menor cantidad de oro, podía pagar a un mayor número de soldados. Pero lo más relevante es que en el año 212 promulgó la llamada Constitutio Antoniana, a través de la cual hacía que todos los habitantes del Imperio Romano se convirtieran en ciudadanos romanos. ¿Cuál era el objetivo de esa medida? Conseguir que todos pagaran impuestos. Nadie después no ha revocado esta Constitutio. Por lo tanto, pues unos cuantos centenares de años después, resulta que todos hoy continuamos siendo romanos. Poca broma, el profesor Tony Conejo y Roma. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, vita nostra solum tibi, legio. Roma Aeterna, el himno creado para la película Ben-Hur, versión 2016, que cantan con alegría los legionarios romanos. Ave Crem. Sos alivia, volat aquila legionum, Números romanos, las insulae. Las llamadas insulae eran bloques de viviendas que podían ser de 5 plantas. Normalmente eran de alquiler y para la gente más humilde. Surgieron en el siglo III a.C. durante la República Romana. Cada apartamento tenía unos 40 metros cuadrados, como muchos ahora. Pues sí, Patricia. La hora del Michelangelus Violan será siempre un rincón para las locuciones latinas. Hoy, primer capítulo. Aliquando ipse bonus Homerus dormitat. Aliquando ipse bonus Homerus dormitat. Pues sí, que todos nos equivocamos. Es propio de la condición humana equivocarse. Por eso los romanos acuñaron el aforismo latino errare humanum est, pifiarla es humano. Pero el poeta Virgilio dio un paso más y remachó el clavo con este maravilloso adagio: aliquando ipse bonus Homerus dormitat. Es decir, que a veces incluso Homero, el heroico Homero, dormitat, se duerme, se despista. He aquí que nuestros sabios más ilustres también pueden equivocarse, que nadie es perfecto y que por tanto, por mucho que uno sea un lumbreras, siempre llega un momento de debilidad, de equivocación, de lapsus, hermosa palabra latina esta también. Aliquando ipse bonus Homerus dormitat. ¡Qué caramba! En pocas palabras, que el error nos humaniza a todos y que aprender vale un imperio, como este podcast. El top de las ciudades más romanas de España lo conforman Tarragona, Sagunto, Córdoba, Mérida, Lugo, Segovia y Cartagena, entre otras. De la Cartagena romana, pocos saben más que Dani Mateo. Bueno, quizás el general Escipión el Africano, que le puso el nombre de Cartago Nova a Cartagena.
Hola, Dani. Hola, muy buenas, Charlie. ¿Qué tal? Muy bien. Para darle más emoción a la cosa, tú te encuentras in situ, ¿no? Acabas de tener una visita. ¿Dónde estás? Pues estoy en el conjunto monumental de Plaza de Toros, que entierra abajo de sí el anfiteatro romano de Cartagena que se está excavando. Muy bien. Y hemos hecho una visita que patrocina el ayuntamiento para poder ver la evolución de esas excavaciones. ¿Cuánta gente tenías en esa visita, Dani? Pues han sido 2 turnos y uno que se está haciendo ahora mismo por mi compañera Eva, Sí. y 30 personas cada turno. Caramba. ¿Qué es lo imprescindible, Dani, en la visita a la Cartagena romana? Pues sin duda sería ver su teatro romano, que es el yacimiento arqueológico que ya está excavado, restaurado y puesto en valor desde verano del 2008. Es un teatro que se puede ver bien desde fuera perfectamente, gracias a la obra que hizo Rafael Moneo de integración completa del yacimiento en el urbanismo en la ciudad, o ver a través de su museo. Un museo que está, importante recalcarlo, a unas 2 manzanas del yacimiento y que se accede al Museo del Teatro, acceso al yacimiento desde la plaza del ayuntamiento. Me gusta recalcarlo. Bueno, simplemente porque la gente que no se prepara bien la visita y que improvisa un poco, pone en el buscador, en el Google Maps o lo que usen, de Teatro Romano de Cartagena, llegan al yacimiento arqueológico y se dan cuenta, después de media hora de subir, bajar colina, que es imposible acceder al Teatro Romano desde el Teatro Romano. Si queremos entrar, hay que hacerlo en la plaza del ayuntamiento a través del Museo del Teatro. ¿Qué más tenemos que ver? Pues hay otro gran yacimiento arqueológico, también abierto desde abril de 2012, que ahora mismo denominamos Barrio Foro Romano Molinete, que antes tuvo otros términos, y que son miles de metros cuadrados de ciudad romana ya excavados y recuperados, que se puede transitar, entrar a los edificios, pisar las calzadas, y que también, al igual que el teatro, va acompañado por la entrada a un museo previo que nos expone principalmente pues algunos de los restos más importantes que se encontraron en la excavación. Es la zona del Molinete. Así que Teatro Romano por un lado, con su museo, y la zona de Molinete con su museo también. Serían los 2 principales yacimientos, aunque hay más. Y si tuviéramos que visitar el tercer elemento, ¿cuál sería? Pues el tercer elemento de edificios monumentales de época romana sería en el que me encuentro ahora. Sí. Pero tenemos el inconveniente de que al estar excavándose solamente se puede ver desde uno de los mejores miradores de la ciudad, que se llama Parque Torres. Ahora mismo hay entre un 20-25% ya excavado, que es lo que estamos enseñando hoy a las personas que se han unido a estas visitas guiadas, pero no se puede entrar de diario. Estas son unas aperturas, digamos, excepcionales que ha hecho el ayuntamiento. Pues igual se nos pueden ir entre 2-3 horas viéndolo tranquilamente. ¿Hay alguna web donde poder contactaros? Por supuesto, tanto hacerlo pues yo mismo o cualquiera de mis compañeras, pues simplemente tendrían que ir a ciceronecartagena.es, que es nuestra página web, y ahí tienen toda la información de contacto y alguna información de las rutas que tenemos y que ofrecemos a lo largo de todo el año. Iba a terminar, pero no. Me queda una cosa. Con tantas visitas, tanta gente cada visita, seguro que te han pasado muchas cosas. Dani, cuéntanos una que te haya llamado la atención especialmente. Bueno, pues la que más nos llama la atención es darnos cuenta de la confusión generalizada que hay entre el público general, entre un teatro, un anfiteatro y un circo, y lo que nos pasa cada día a los guías que hacemos calle, estar explicando el teatro romano desde fuera, que como digo, gracias a Rafael Moneo se ve perfectamente desde fuera, y la gente pararnos, interrumpirnos y decir, por favor, ¿podrías decirme cómo entrar al teatro? Porque como comentaba anteriormente, uno piensa que al teatro se entra por el teatro y si no lo sabe bien, pues crea un poquito de confusión. Y luego, pues a raíz de eso también nos preguntan mucho, estando en el teatro romano, que por dónde salían los leones, ¿no? Es un comentario o una pregunta de las más comunes que recibimos los guías enseñando el teatro, que como sabrán los oyentes, no tenía nada que ver con ese tipo de espectáculo. Gracias, Dani, muchas gracias por tu atención y tu tiempo. Nada, a ti por contactarnos, muchas gracias. El podcast de Roma, prepara un imperio, con San Diego, Cabecane. El podcast de Roma, prepara un imperio, con San Diego, Cabecane, Cabecane, Cabecane. Heliogábalo es el primer travesti conocido de la historia, según el escritor Juan Eslava Galán. En total, tuvo 5 mujeres y 2 maridos. Los maridos fueron el áuriga rubio llamado Hierocles y el atleta de Esmirna, Zótico, que era famoso por la magnitud de su pene. Amén. Nombres propios. Heliogábalo, primer travesti de la historia.
No vamos a entrar en el terreno de los no binarios, de los no conformes con el género y de los queer. De momento hablamos de Roma y ya pasamos con Heliogábalo. Dime cómo es. Su rostro es tan bello, su corazón tan puro. En fin, señor, si hubieras nacido mujer, tú serías como ella. ¡Qué magnífica tiene que ser! Si un gladiador apareciera de pronto en nuestro mundo, seguro que contactaría con Néstor F. Marqués para saber cómo está el patio. Hola. Salve. ¿Cómo está el patio? Bueno, pues no sé, yo creo que los romanos se escandalizarían un poco, o a lo mejor como mínimo se sorprenderían bastante de cómo hemos cambiado, porque bueno, siempre decimos que en algunas cosas nos parecemos a ellas, pero en otras hemos cambiado mucho, ¿eh? Como autor del libro Gladiadores, supongo que todo el mundo te pregunta por Gladiator 2. Yo no. ¿Qué les dices? Bueno, vamos a ver, a mí me parece estupendo que existan películas sobre la antigua Roma, que siga habiendo esa pasión, ese interés desde el mundo del cine. Y bueno, yo siempre digo que yo me desactivo como historiador, apago el chip y ya disfruto del cine, que es lo que hay que hacer, que es la ficción, igual que hago con las series, igual que hago con las novelas. Pero después, no está mal tampoco venir al mundo de la divulgación y de la investigación a descubrir qué es lo que pasó realmente, ¿no? Por eso creo que es interesante que todo el mundo vaya a ver Gladiator 2 si quieren al cine y después que vengan conmigo a hacer un viaje en el tiempo en el que vamos a descubrir realmente cómo eran los espectáculos de la antigua Roma. Néstor es arqueólogo y divulgador cultural. Está especializado en la Roma clásica, como ya estáis empezando a notar. Pregunta doble por el mismo precio. ¿Cuánto tiempo has invertido en construir este libro y qué es lo que te ha costado más esfuerzo? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que detrás de un libro como este, en el que hago una ficción narrativa, ¿no? Nos vamos a ir directamente a la antigua Roma en un viaje, tú y yo, y hay muchos años de investigación detrás, no solo míos, sino de muchísimas personas que dedican su vida a trabajar para descubrir qué es lo que realmente sucedió. Hay muchos años también por mi parte, yo llevo más de 10 años, casi 12 años trabajando sobre la antigua Roma, pero es verdad que ese conocimiento que ya está ahí y unos cuantos meses de trabajo específico sobre los espectáculos de la antigua Roma me han permitido que este libro haya sido para mí prácticamente en tiempo real, porque yo lo único que he hecho ha sido, una vez he vaciado toda la investigación y la bibliografía, con todos esos datos ya, lo único que he necesitado ha sido cerrar los ojos, imaginar que estoy allí y simplemente contarlo, lo que nos vamos encontrando, lo que vamos viendo, porque eso a mí me parece lo más bonito, ¿no? Que esto realmente sea un viaje en el tiempo y que este libro de gladiadores nos permita viajar. Y en este caso, la escritura, que para mí es la parte más sencilla de un libro divulgativo, han sido 39 días, con lo cual el libro que más rápido he escrito en mi vida, tengo que reconocerlo, pero uno de los que más he disfrutado también, por lo que te digo, ¿no? Porque gracias a que esto es un viaje en el tiempo, pues he podido ir paseando con la imaginación a través de todos esos espacios que gracias a esos 10 años de trabajo previos, pues ya tengo dentro de mi cabeza muy claros y que los puedo visualizar sin problema. 39 días es récord del mundo mundial. Tienes facilidad para la escritura, está claro. Bueno, ya se nota que no es tu primer libro. Y debo felicitarte sobre todo por que te sumerge en un mundo de los gladiadores y Velocio en Roma, pero también por esas imágenes virtuales que nos muestran el Coliseo de Roma o el Ludus Magnus, la escuela más famosa de los gladiadores, o el Circo Máximo. Son imágenes espléndidas que tú ya siempre has ido divulgando en tu web, ¿no? Sí, además es que para mí era muy importante tener estas imágenes virtuales, porque realmente si yo te estoy pidiendo ese esfuerzo de que te imagines que estás allí conmigo, bueno, pues te voy a ayudar, te voy a dar algunas facilidades y en este caso lo que voy a hacer es que puedas ver alguno de los lugares más importantes que visitamos precisamente a lo largo de las páginas del libro. Y esto es maravilloso porque ahora mismo tenemos la tecnología, somos capaces de recuperar toda esa información y transformarla en recreaciones virtuales como estas, que en este caso
pues por suerte pertenecen a mi empresa 3D Stoa, desde la que pues trabajamos para acercar el pasado, el patrimonio, la historia a todo el mundo a través de la tecnología. Néstor, ¿por qué el mundo de la lucha entre humanos o las carreras de carros fueron tan importantes para Roma? Pan y circo, ¿no? Por supuesto, había que tener al pueblo bien entretenido, al pueblo contento, sobre todo aquellas personas más pobres que, bueno, pues el resto de sus vidas tampoco era demasiado bonito, que por lo menos tuvieran un pequeño momento a lo largo del año, en muchos días, de distracción, de ocio. Pero no solo eso, sino es que los romanos, por ejemplo, tenían muy claro que las carreras de carros en el Circo Máximo eran también una forma de venerar a los dioses, y eso era muy importante para ellos, porque la religiosidad estaba por encima de todos. Y claro, luego también tenemos ese ocio profano de las luchas, de los gladiadores, de las cacerías, que también eran muy importantes, algo menos seguidas que las carreras de carros, debo decirlo, a pesar de que hoy en día es lo más conocido, pero también muy importantes para hacer, bueno, un poco una labor de cohesión social, para que todo el mundo estuviera allí junto, para que la gente pudiera ver al emperador. En fin, son muchos los elementos que al final nos hablan de por qué en esa sociedad, que también tenía un componente de violencia muy importante, pues gustaban este tipo de espectáculos. Los diferentes tipos de gladiadores llevaban indumentaria y armas distintas. ¿Eso suponía ventaja o desventaja antes de empezar un combate? Bueno, precisamente lo que los romanos pretendían es que los combates fueran lo más igualados posibles. Si un gladiador iba poco armado, muy ligero, digamos muy desprotegido, bueno, tenía la ventaja de que a lo mejor podía atacar desde la distancia, como el Retiarius con su tridente y con su red, de que también era muy ágil, de que era rápido, no tenía ningún impedimento para poder moverse con facilidad, y a lo mejor se enfrentaba a un gladiador que sí, estaba mucho mejor armado, mejor defendido, pero también era más pesado, se movía más lento, e incluso tenían los cascos que les impedían en parte ver bien, sobre todo por los laterales, ¿no?, en la periferia. Así que los combates debían ser igualados, a pesar de que a priori pudiera parecer que hay desigualdad. En realidad lo que buscaban era lo contrario, porque recordemos que los romanos no buscan en los combates de gladiadores la sangre ni la muerte, sino el valor, el honor, la habilidad de que esos combates fueran realmente vistosos y que demostraran que eran buenos guerreros. Esperemos que sea magnífica la participación en esta primera entrega del Cave Canem, Cuidado con el perro. Un mensaje de WhatsApp, una respuesta y participa con esta pregunta. ¿Qué americano se ha autobautizado como Quecius Maximus? ¿Qué americano se ha autobautizado como Quecius Maximus? Nos lo dices si quieres, si te apetece, si te da la gana, en un mensaje de voz al teléfono exclusivo de Cave Canem. 621-307-463. Repetimos como las natillas. 621-307-463. Cada llamada tendrá un número que le atribuiremos según las vayamos recibiendo. Y uno de los personajes que interviene en el episodio de hoy escogerá 3 números que serán los premiados entre los 2 podcasts de cada mes. ¿Qué ganará? ¿Qué ganará? Pues un busto de un emperador romano. Un busto de un emperador romano. No muy grande, pero muy busto. El busto es hermoso. El busto es mío. Pilatos quiere ver a mí. ¡Vamos! ¿Pilatos? ¿Para qué quieres verme? Creo que quieres saber en qué postura quieres que te crucifiquen. ¡Oh! Muy bueno, centurión, sí, señor. ¡A callar! Magnífica raza la de los romanos. Magnífica. Hoy en mi ventana brilla el sol.
contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Cantante Janet. ¿Quién no conoce a Janet? ¿Qué piensa ella de los romanos? Janet. Y hay algo que sí me ha llamado un poquito la atención. Y me entero ahora que se ve que fueron los primeros en utilizar ropa interior. O sea, que debajo de sus capas y túnicas las mujeres utilizaban sujetadores y bragas. Y los hombres usaban taparrabos de lino. Y otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que esta gente, claro, normalmente es lógico que no tenían lavadoras. No tenían detergentes como nosotros hoy en día, que tenemos un poco ya de todo, pero sí tenían una manera de lavar su ropa. Y según ellos, para dejar la ropa muy blanca, usaban su propia orina, cosa que me parece asqueroso, pero ya sabes, estamos hablando de la antigua Roma. Y nada, se mezclaban con soda la soda en grandes tinajas y limpiaban su ropa pisándola con sus pies. O sea, todo esto me parece un poco muy curioso, muy algo de un poco extraño, pero claro, también estamos hablando de la antigua Roma y mira, detergente ya sabemos que no tenían. Bueno, besitos, Charlie, chao. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Con su fibrosa musculatura y mi inteligencia, ¿No será al revés? ¿Cómo? Que si no será al revés. ¿Pero tú quién te crees que eres para corregirme, plebeyo? No soy plebeyo, soy Patricio. ¿Tú, Patricio? ¿De qué? Según el periodista Fernando Díaz Villanueva, especializado en muchos podcasts de actualidad e historia, los 7 peores emperadores romanos han sido Tiberio, que sucedió al emperador Augusto y fue el segundo emperador de Roma. Augusto fue, claro, el primero. Calígula, estaba bastante loco y su nombre procede de las cáligas de los legionarios romanos. Vamos, las botitas, por llamarlo de alguna forma. Nerón, que fue justamente el que no hizo arder Roma, aunque se crea lo contrario. Domiciano, un tirano como la copa de un pino. Cómodo, otro emperador que murió asesinado como otros muchos de esta misma lista. En total, 26 emperadores romanos fueron asesinados. Era mejor no ser emperador. Caracalla, el que hizo asesinar a su hermano y coemperador Geta. Aunque era más jeta, Caracalla. Y el octavo emperador más malo fue Diocleciano, que persiguió a los cristianos de una forma tremenda. Si alguien al hablar me nota algún acento, efectivamente, soy ciudadano polaco con acento sueco y nacionalidad egipcia. El mundo está tan globalizado. Agradecemos en este podcast la participación de Dani Mateo, Néstor F. Marqués. Gracias a nuestros colaboradores Tony Conejo y Miguel Ángel Violán. Con las voces de Susana Grau, Ferran Badía, Patricia Violán y Judith Diego. Agradecimientos también a nuestro técnico de grabación y montaje, Ricardo Valezzi. Guión, presentación y dirección, Charlie Diego, muy popular en su casa. Habéis escuchado también fragmentos sonoros de las pelis de Pontis, Golfus de Roma y La vida de Brian. Les hemos hecho
un homenaje. Todas las músicas compuestas por Charlie Diego y Suno, con Suno Gusto. Gracias también a todos y a todas los que han llegado al final de este podcast. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.